Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información económica, mucha información política. En un ratito vamos a estar hablando con Silvina Batakis, la ministra de Economía de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando en un ratito con ella a ver qué escenario se plantea para la economía de la provincia de Buenos Aires y también para el país en general, mientras el gobierno nacional sigue de alguna manera pulseando con el juez Griesa y con los fondos buitre, y por lo tanto Scioli, que era uno de los gobernadores que esperaba abrir una ventanilla de financiamiento de 2.000 millones de dólares para financiar obras públicas y otros gastos en la provincia de Buenos Aires, por ahora la tiene cerrada. Y no solamente Scioli, empresas privadas, Galucho en YPF, De la Sota en Córdoba o Macri en la ciudad de Buenos Aires. Así que un ratito vamos a estar hablando con Silvina Batakis, es la primera vez que está aquí en Plan M. Además, porque hoy hubo reunión con los docentes bonaerenses y en principio no hay nuevo paro. Vamos a ver si hay algún tipo de acuerdo después del último paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires. Ya está en nuestros estudios también el senador Gerardo Morales, el titular de la Unión Cívica Radical, porque, bueno, hoy tuvo cruces muy duros con Amado Boudou. Es cierto que le dijo, mire, señor Boudou, usted está de joda con la mancha de Rolando mientras peligran las instituciones, con la situación esta de que sigue presidiendo el Senado de la Nación pese a estar procesado en la causa Chicón. En un ratito vamos a hablar con Gerardo Morales. Y también vamos a analizar lo que ha pasado hoy desde el punto de vista económico, las novedades respecto al caso de fondos buitres Griesa. Parece que el gobierno le habla a veces con el corazón a Griesa y Griesa le responde con el bolsillo, porque hoy Griesa, de nuevo, ante unas declaraciones que hizo el gobierno pidiendo que desbloquee los fondos y permita pagar normalmente la deuda de la Argentina, volvió muy duro a bloquear esos 539 millones en el Banco de Nueva York y dijo, hasta que no arreglen con los buitres, Argentina no puede seguir pagando normalmente la deuda. Y el mayor peligro hoy para la Argentina, lo hemos hablado varias veces y hoy lo vamos a conversar con Hernán Lacunza, hombre clave del equipo económico de Macri, y con Gastón Rossi, que es el socio de Martín Lustó en la consultora del ex ministro de Economía. El tema principal acá es si la economía puede volver a crecer o no sin dólares adicionales a los que hoy existen. Porque hace rato que estamos con muchos pesos y poquitos dólares en la economía argentina y la ventanilla de dólares que podía significar el mercado financiero internacional hoy está cerrada. Y quien cerró la ventanilla es Griesa. Y el gobierno está tratando de ver cómo puede abrir la ventanilla sin comerse el garrón de tener que aceptar las condiciones de Griesa y darle alguna salida decorosa al tema de los fondos buitre. Pero mientras tanto, lo que está haciendo el gobierno, y hoy pasó nuevamente, es administrar los dólares que hay en las reservas del Banco Central. Entonces no hay dólares para nadie. Hoy cepo total al dólar. Hoy el Banco Central no le vendió dólares a los importadores, que son los principales demandantes de dólares en la Argentina, y cuando se restringen la venta de dólares para los que quieren comprar insumos o máquinas o distintas importaciones para producir, hay menos producción, hay más recesión. Y eso es lo que estamos viendo hoy, y la pregunta es si esto se prolonga o si Cristina está pulseando en este momento mientras repuntan las encuestas por su enfrentamiento con los buitres y en algún momento dicen, ¿saben qué? Arreglamos esto y ahora sí vamos a buscar los dólares para ver si recuperamos no solamente la mística, sino recuperamos algo de la economía argentina. A ver, antes de meternos en todos estos temas, un programa caliente tenemos en el día de hoy en Plan M, sorpresa total en la política argentina. Y ahí cuando el peronismo se ve sorprendido, uno dice, bueno, no estaba todo escrito. Por una cosa que sorprenda a la oposición, y se va a enojar el senador Morales, pero la oposición en la Argentina, el radicalismo, el PRO, el masismo hoy en día, el Frente UNEN, a veces peca de ingenuidad frente al kirchnerismo, porque dicen, no, Cristina no lo va a hacer, y lo hace. Pero cuando el justicialismo, muchachos que son curtidos en las lides del poder en los últimos 30 años, en la democracia reciente, también se sorprende, dicen, no, Cristina no lo va a hacer, y Cristina lo hace, bueno, ahí uno dice, no estaba todo escrito. Al fin y al cabo no era solamente la oposición que pecaba de ingenuidad. ¿A qué me refiero? Que hoy fue Amado Boudou a presidir el Senado de la Nación, y todos decían, nada, se raja.
ya está todo arreglado. Pichetto ahí arregló con parte del bloque con Aníbal Fernández, que juega la mancha con los aviones, y arreglaron con la oposición. Le dijeron a Cristina, mirá, esto no puede funcionar así. Vudú viaja a Colombia, que tiene que ir al acto protocolar de la asunción del presidente Santos, y todos contentos porque Gerardo Zamora preside, el ex gobernador de Santiago del Estero, del Senado, y no pasa nada grave. Pero hoy Vudú apareció. Sí. A las 9 de la mañana no iba, a las 11 iba y apareció y dijo, ¿y sí? ¿Qué? ¿Y estoy procesado? ¿Y qué? Y se plantó en la presidencia del Senado de la Nación. Y no solamente la oposición no lo podía creer, sino tampoco lo podía creer Pichetto, Aníbal Fernández, gran parte del bloque del Frente para la Victoria, que igualmente, mirá cómo se ejerce el poder, fue y dio los 37 votos para tener quórum. Es decir, se sentaron 37 senadores. Yo creo que 2/3 de esos senadores estaban embroncados mal con Cristina, y se sentaron todos prolijitos, lo cual demuestra que Cristina sigue manteniendo las riendas del poder, al menos dentro del peronismo, Diego. Sí, sorprendió mucho la decisión de Cristina y además, bueno, puso por un lado incómodo al Frente para la Victoria, al bloque que conduce Pichetto, pero por otro lado también marca, para algunos también desde la oposición, una estrategia distinta del gobierno según la ley. Si la ley tiene que salir, si la situación que enfrenta el Frente para la Victoria en el Senado es aprobar una ley como la que se aprobó hace un mes para darle inmunidad a las reservas de bancos centrales extranjeros, bueno, en ese caso sale Vudú, porque necesitas a la oposición, y entra Zamora. Si en este caso lo que se necesita es que Capitanich dé un informe de gestión, y si es posible que no le hagan demasiadas preguntas, bueno, vuelve Vudú y sale Zamora. Y con el regreso de Vudú, bueno, hubo toda una puesta en escena fuerte, unas críticas muy fuertes de la oposición, y después un jefe de gabinete que habló durante 5 horas en soledad, prácticamente sin la presencia de la oposición, haciendo un informe que terminó hace un ratito con Vudú y con Capitanich y con el Frente para la Victoria, que consiguió el quórum propio para que Capitanich intervenga y dé su informe sin la presencia de la oposición. Mira, a mí me cuentan fuentes bien informadas del kirchnerismo que Cristina desde el primer momento lo quería tener sentadito a Vudú en la presidencia del Senado. Que ella nunca quiso guardarlo a Vudú. Que se tuvo que comer el sapo, tragar el sapo hace 2 semanas de que Vudú no fuera a presidir el Senado, porque entre Pichetto y Aníbal Fernández, que se comieron unos lindos vocablos por parte de la presidenta por teléfono, le dijeron, no sale la ley de garantía para las reservas del Banco Central que pedían los chinos para hacer el acuerdo. Y Cristina, a último momento, es como así, bueno, está bien, Miguel, si vos crees que no sale, vayan y desplácenlo, déjenlo a Vudú en su despacho, y que presida el radical kirchnerista Gerardo Zamora. Pero que Cristina en el primer momento quería sacar nuevamente a la cancha a Vudú. Bueno, lo hizo hoy. Cuando todos creían que lo iba a guardar, por primera vez 40 días pasaron del procesamiento de Chicone, porque Cristina también lo mostró en el acto del 9 de julio. En el acto del 9 de julio se lo comieron todos en Tucumán a Vudú en el centro de la escena, incluso haciendo su speech. Bueno, también en este caso, el del 9 de julio era así. El 9 de julio. La semana que viene puede ser que vuelva a ser presidente, también tiene que viajar es que Cristina a Paraguay. Cristina está con una lógica en la cual no le importa si suma o resta Vudú en las encuestas. Está claro que resta. Cristina cree que si suelta a Vudú van por ella. Es en defensa propia. Pero ¿quiénes van por ella? Los jueces. Los jueces federales, algunos jueces federales que estuvieron dormidos en los últimos tiempos. No digo el hijo, pero hay otros que, Bonadío, Servini, jueces federales que estuvieron dormidos en los últimos tiempos y que se han despertado, pero que todavía no se terminan de despertar porque Cristina lo banca a Vudú. Ahora, y si lo suelta Vudú, que hay una manifestación de jueces en tribunales viendo qué expedientes tenían contra funcionarios del kirchnerismo. Sí, sería extraño. Hasta ahora fue un respaldo absoluto, incluso con algún comunicado del PJ, también la presidenta disciplinando al PJ que se reunió en su momento y emitió un comunicado de solidaridad con Vudú en contra del linchamiento mediático. Y bueno, en este caso, no sé, Pichetto me parece que también pierde mucho predicamento en las reuniones con la oposición, porque a partir de ahora se rompe un poco esa armonía, ese buen trato que existía entre el oficialismo y la oposición en el Senado. Alguien me dijo, se diputizó el Senado hoy, porque después de esto hubo algunas escaramuzas. Más allá de los buenos modales del Senado y demás, también Cristina vio como una amenaza que la senadora del justicialismo, Roxana Latorre, que hoy estuvo sentadita igualmente dando quórum, ¿no?
así se ejerce el poder también el peronismo. Roxana Latorre, que hoy está jugando por la candidatura de Scioli 2015, lo dijo acá en este programa, salió a decir, me lo dijo esta mañana en la radio, que era una barbaridad que Vudú se volviera a sentar en la presidencia de la Cámara de Senadores. Que ella quiere lo mejor para la presidenta, que la presidenta está bárbara en las encuestas, que está haciendo una gestión excelente, pero que Vudú tiene que dar un paso al costado. Todos interpretaban ahí también que marcó la cancha, no Roxana Latorre, que marcaban la cancha Pichetto, que también quiere jugar con Scioli, y el propio Scioli. Entonces está la interna también del peronismo dando vuelta atrás de sostener o no a Amado Vudú. Este señor que ustedes ven, que yo acabo de llamar, de que a veces peca de ingenuidad, Gerardo Morales, el presidente de Unión Cívica Radical, ahora me va a contestar, está aguardando su momento, hoy le dijo a Vudú, señor vicepresidente, usted está procesado y se va de joda, míralo. 40 días después de su procesamiento en la causa Chicone, Amado Vudú volvió a presidir las sesiones en el Senado. El vicepresidente de la Nación sorprendió a todos con su regreso. Reapareció en la Cámara Alta en medio de la ofensiva de todos los bloques de la oposición para suspenderlo en sus funciones. Mientras usted está procesado, presidente, usted anda de joda con la mancha de Rolando. Como están las cosas, y teniendo usted un procesamiento y varias causas penales, es altamente conveniente que usted se aparte de este cuerpo. Antes de viajar a Colombia para la asunción del segundo mandato de Juan Manuel Santos, Vudú bajó al recinto y puso incómodo al bloque oficialista. La senadora peronista Roxana Latorre afirmó que aunque el ex compañero de fórmula de Cristina Fernández está en su derecho, lo mejor sería que dé un paso al costado. Para nosotros es una situación insólita. Yo llevo varios años con varios presidentes y es una situación no solo incómoda, sino absolutamente insólita, ¿verdad? Entiendo que hay también como una suerte de pulseada, ¿no? ¿Entre quién? Y daría la impresión que quizás Vudú más algunos sector del oficialismo. Yo no creo la propia presidenta. Me parece que ella está en otra cosa, sinceramente le digo. Los bloques de la UCR, el FAP, el PRO y el PJ disidente afirmaron que la presencia del vice es una provocación y decidieron participar de la sesión, pero no dar quórum. El retorno de Vudú al Senado que habría ordenado la presidenta contradice los deseos de un sector del peronismo que coincide con la oposición. No solo el jefe de la bancada oficialista, Miguel Ángel Pichetto, también el senador Aníbal Fernández, que sostuvo que aunque lo invitaran, no iría al acto de desagravio que prepara para el vicepresidente el kirchnerismo duro. Ya estamos con Gerardo Morales, presidente de Unión Cívica Radical y senador del bloque. Presidente del bloque, perdón, de la Unión Cívica Radical. Gracias por venir. Bueno, cruce duro hoy que tuvo con Vudú. No pudimos ver la cara de Vudú porque como transmitía Senado TV, era el generador de la imagen, claro, no ponían la cara de Vudú, solamente la de los senadores. Digo, daba como para qué cara tenía Vudú mientras ustedes le espetaban este tipo de críticas. No, cara de piedra, si es lo que tiene. Me parece que por ahí se sonreía cuando se planteaban algunas cuestiones, y me parece que este es el punto, ¿no? Es la actitud que él tiene. Nosotros en ningún momento queremos ponernos de jueces, no nos corresponde, nosotros no tenemos que plantear la imputación en tal o cual delito, ni siquiera queremos, pretendemos escribir una sentencia, pero sí tenemos que evaluar, la responsabilidad nuestra, evaluar la conducta de Vudú, que deja mucho que desear, y hace literalmente esto, es decir, está procesado. Hay todo un debate sobre el tema de las instituciones, nos representa al país cuando viaja al exterior, va a Panamá, y el medio más importante, los medios de mayor tirada, dicen que nos visita en Panamá el vicepresidente argentino procesado. Es decir, hay una situación de debate institucional en el Senado, porque preside el Senado, porque es el que hace cumplir el reglamento del Senado, ha deteriorado el funcionamiento del Senado, ¿no es cierto? Y mientras todo esto pasa, el señor anda de joda con la mancha de Rolando, así literalmente. Todo lo ahora, senador Morales, ¿por qué cree que vuelve Vudú? Porque yo creo que el título, acá más allá de que volvió Vudú hoy no decide nada en la política, ni siquiera su propio destino. Yo creo que el título es Cristina ordenó que Vudú estuviera otra vez al frente del Senado. No sé si coincide en esa apreciación. Coincido, inclusive la información que usted da de que hasta las 9 de la mañana Vudú no presidía, es cierta. Nosotros nos enteramos de que Vudú preside a las 11 de la mañana. Y yo creo que Miguel Pichetto, no sé, hay que preguntarle a él, pero se entera una hora antes.
Inclusive nosotros tuvimos que esperarlo 40 minutos a Pichetto, que estaba reunido en la presidencia y todavía no empezaba la labor parlamentaria. A donde no bajó Vudú. La que presidió la labor parlamentaria es Laura Montero. ¿Y por qué cree que Cristina da la orden de que Vudú presida nuevamente el Senado? ¿Por qué Cristina, yo decía, una hipótesis es en defensa propia? Yo creo que es en defensa propia y porque lo banca, porque es verdad, ella lo hubiera puesto en la sesión anterior, pero como si bajaba iba a pasar esto y ellos necesitaban 2/3 y no iban a lograr la ley por el tema de los bancos extranjeros, ¿no es cierto?, el tema de la protección a los activos de los bancos extranjeros, ponía en riesgo la sesión y por eso no lo manda. Pero está bien, ella ejerce el poder y manda y alinea a la tropa, pero tampoco es que se saca tantas fotos como Vudú. Digo, no es tonta. Esto sabe que Vudú, Randazzo, que casi ni lo saluda, y muchos otros legisladores del Frente, o varios legisladores del Frente para la Victoria, ¿no es cierto?, que han dicho que los complica, los que son candidatos, que les hacen en todas sus provincias, 1, 2, 3, en la cuarta pregunta ya le preguntan sobre la situación de Vudú. Es decir, lo de Vudú es insostenible y va a deteriorar mucho más el funcionamiento del Senado en la medida en que insiste el gobierno, y él mismo, porque es una actitud de él. Yo planteé el caso Nixon, que renunció por un tema menor, pero un caso muy parecido, o el presidente de Alemania, que en febrero del año 2012 renunció ante Merkel, después termina su proceso y es sobreseído, pero antes de eso él renuncia porque se ha roto la confianza con el pueblo, que es lo que yo creo que pasa con Vudú, ¿no? Ahora, senador Morales, y ahora vamos a ver algunos de los discursos de los senadores en la cara a Vudú, reprochándole que esté al frente del Senado, pero hoy la oposición no tuvo otra derrota política. Ahora me la contesta. Mirá los discursos. No sé si a usted le avergüenza esta situación, pero mientras estamos en este debate acá en el Senado, mientras hay un debate respecto a las instituciones y su situación judicial que también afecta al gobierno que usted representa, usted anda de joda con la mancha de Rolando. Esta situación nos afecta en el normal funcionamiento de nuestra tarea. Su situación pone en incomodidad a un cuerpo que se ha caracterizado con sus matices por la armonía, por la tranquilidad, por el respeto, por la prudencia, por el disenso. Su presencia y su insistencia de presidir esta sesión genera un nivel de intolerancia verdaderamente complicado. Primero la patria, nos enseñó nuestro conductor, después el movimiento, por último los hombres. Acá están invertidas las reglas. Tome la iniciativa de ejercer algún mecanismo, algo que realmente puede ser la licencia. Algo tiene que pasar, porque nosotros no podemos seguir haciendo como que no pasa nada. Se decía, tuvieron una derrota política, porque ¿por qué se retira nuevamente del recinto la oposición? Y el kirchnerismo lo desafían a dar quórum y dio quórum propio. 37 senadores del oficialismo estuvieron sentados. ¿Por eso otra derrota política de la oposición? No sé si es una derrota política. Nosotros nos retiramos porque es una provocación. Porque primero estaba planteado el debate que dimos. La semana pasada nos reunimos con Miguel Pichetto, los presidentes de bloque, y hablamos de esta situación. Inclusive nosotros le anticipamos, además de la nota que le enviamos a Vudú por el pedido de licencia, que habíamos unificado oposición, todos los bloques de oposición, de que queremos suspenderlo y queremos promover la suspensión. Y el esquema era que no iba a estar Vudú presidiendo. Y lo hicieron a propósito. Lo hicieron a propósito para que el jefe de gabinete dé un informe para ellos mismos. ¿Usted cree que hay senadores del Frente para la Victoria que lo quieren afuera, Vudú? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay ministros que lo quieren afuera. Hay ministros que les da urticaria, ¿no es cierto?, saludarlo a Vudú. Esta es una realidad. Porque se quebró la confianza con la gente. Vaya donde vaya, al rincón del país, a donde vaya usted, al nivel, a cualquier sector de la sociedad, y saben de la situación de Vudú. Así que a mí me parece que vamos a ver, sesión tras sesión,
porque si insiste la Presidenta y si insiste Vudú con esta actitud, sesión tras sesión vamos a plantear cuestiones que tienen que ver, o temas que tienen que ver con el caso Chicones, porque no es que Vudú está acusado de haber robado una gallina para darle de comer a un pobre, está acusado de haberse tratado de quedar con la máquina de hacer billetes. Entonces, me parece que ese es un tema que lo vamos a plantear sesión tras sesión, y sesión tras sesión vamos a tener una estrategia que vamos a discutir todos los bloques de la oposición. Diego Lleno, la última para el senador Morales. ¿Quién expresa la voz del oficialismo hoy en el Senado? La voz de Cristina y la del oficialismo, que no sé si es lo mismo en este momento, pero ¿quién es? No, me parece que el bloque del Frente para la Victoria, pero en su momento era Pichetto y ya no es más el que defiende. No lo sé, yo creo que Pichetto expresa la voz del gobierno, el que pone la cara por el gobierno, pero en algún punto van a tener que resolver el tema, porque si no, no va a haber una relación pacífica. Hoy habló alguien, insoportable ejemplo, el vínculo en el Senado. Habló alguien, por su momento habló Urtubey, por ejemplo, defendiendo un poco la situación de Vudú por el oficialismo. No, cuando nos fuimos habló González, el senador de Santa Cruz, y después Godoy, y si nos quedamos, Capitanich ni da el informe, esa sesión termina mal. Entonces digo, por eso creo que ha sido hasta responsable que nos vayamos, hubo una provocación, y vamos a ver sesión tras sesión cómo provocamos que haya una... Primero, racionalice Vudú la situación en la que nos pone a todos, pone al país. Es una vergüenza lo que hace Vudú, y yo creo que él se da cuenta de eso y tendría que tomar alguna decisión. Y también el bloque del Frente para la Victoria va a tener que tomar alguna decisión en algún punto. Senador Morales, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a hablar con Silvina Batakis, la ministra de Economía de Scioli, que está pasando en la economía argentina y cómo lo enfrenta la principal provincia del país. Mira el informe. A un año de las primarias abiertas y obligatorias, Daniel Scioli enfrenta un panorama más complicado de lo que hubiera deseado. Después de predicar sobre una resolución favorable en el pleito con los holdouts, Argentina ingresó en default y llegaron las complicaciones. El oficialista que mejor mide en las encuestas tenía todo listo para tomar financiamiento en dólares en el exterior. Como otros mandatarios provinciales, Scioli quedó atrapado una vez más en las redes de la Casa Rosada. Las malas noticias de Nueva York se combinaron con el regreso de los docentes a las huelgas en la provincia con un pliego extenso de demandas. El Frente de Gremios de la Educación cumplió 48 horas de paro y más de 3 millones de alumnos bonaerenses se quedaron otra vez sin clases. El gobernador necesita resolver el conflicto cuanto antes e impedir que la falta de diálogo lleve a repetir la película de comienzos de año. Scioli enfrenta además el desafío de los competidores que impulsa la Casa Rosada para 2015. La lista es larga, pero ahora la presidenta parece haber encontrado finalmente a su delfín, el ministro antibuitre Axel Kicillof. Como si fuera poco, el bonaerense no logra impedir el acercamiento de Martín Insaurralde a las filas de Sergio Massa en la provincia. El novio de Jessica Sirio encabeza las encuestas y ya prepara el salto hacia Tigre. Sin financiamiento, con conflictos gremiales y competidores que brotan como hongos, Scioli busca plantarse en el centro de la escena política, polarizando con Mauricio Macri, su rival más aguerrido en los partidos de futsal. ¿Podrá Scioli superar los escollos de la coyuntura y salir indemne una vez más para llegar con aire a la batalla de 2015? Bien, ya estamos con Silvina Batakis, ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Silvina, bueno, hay una situación complicada a nivel nacional, hay una situación de estancamiento, de recesión, alta inflación, y ahora se suma el tema de los fondos buitre. ¿Qué están viendo ustedes para lo que resta del año? Desde el punto de vista de la economía, del empleo y también de cómo tienen que manejarse en la provincia. En particular, lo que hay que saber en la provincia de Buenos Aires es que durante todos estos años el gobernador ha hecho muchas reformas fiscales que pusieron a la provincia en un sendero de sustentabilidad. La provincia de Buenos Aires el año pasado, por primera vez en muchos años de su historia, tuvo superávit primario y tuvo equilibrio financiero. Para este año estamos en la misma situación, hemos terminado este primer semestre habiendo pagado los sueldos, los aguinaldos y seguimos con equilibrio financiero y creemos que vamos a seguir así efectivamente, ¿sí? El tema de los fondos buitre no nos afecta a ese equilibrio fiscal que nosotros nos pusimos como meta tenerlo. Creemos que lo vamos a cumplir, vamos a presentar un proyecto de presupuesto en equilibrio también, porque para nosotros es importante el tema de la sustentabilidad fiscal. Detrás de la sustentabilidad fiscal hay estabilidad y eso te trae más inversiones
y las inversiones son las que efectivamente te potencian el empleo, que sí es un tema que el gobernador está preocupado y ocupado, ¿sí? Como vos sabés, la semana pasada se firmó un acuerdo con gremialistas, con sectores de las cámaras de la construcción, de las cámaras de comercio, de las asociaciones de industriales de la provincia de Buenos Aires, junto con varios ministros del gabinete de Scioli, para apuntalar y para preservar el empleo. Así que sí es un tema con el que nos estamos ocupando. Ahora, si uno piensa que Scioli está planeando, como Macri y otros gobernadores, salir a emitir 1.000, 2.000 millones de dólares de deuda, de títulos públicos para conseguir financiamiento en dólares y, por ejemplo, poder financiar obra pública. Hay quienes dicen también algo del gasto salarial que queda hasta fin de año. Y eso está cerrado por los buitres. ¿Con qué se van a financiar? ¿Van a seguir aumentando impuestos? ¿Le van a pedir a Cristina que les mande los cheques de la Nación? ¿Cómo se financia la provincia de Buenos Aires si se perpetúa este escenario en el cual, supongamos que Argentina no está en default, más allá de la semántica de la palabra, pero no puede salir a conseguir fondos en el exterior porque hasta que no se resuelvan los buitres no hay fondo para la Argentina? Sí, nosotros en la provincia lo que sí hemos logrado es que con los recursos propios podemos pagar toda la masa salarial de la provincia, que como vos sabés es de las más grandes del país, ¿sí? Así que en ese sentido tienen que estar tranquilos todos los trabajadores, que nosotros los sueldos y los aguinaldos los tenemos garantizados en la provincia. Y otra cosa que vos estás mencionando, que también es un mito, si se quiere, en la provincia de Buenos Aires, que sucedió en la historia reciente de la provincia de Buenos Aires, es que la provincia ha recibido en el pasado transferencias discrecionales por parte del gobierno nacional. Nosotros esto no solamente no lo estamos recibiendo, sino que además no lo estamos pidiendo, ¿sí? La provincia de Buenos Aires hoy por hoy dejó de ser ese epicentro de demandas del gobierno nacional que generaba problemas y también desequilibrios financieros con el resto de las jurisdicciones. Hoy por hoy nosotros con nuestros recursos podemos pagar los sueldos y por otra parte no estamos necesitando financieramente ninguna ayuda del gobierno nacional. Sí, por supuesto, coordinamos con ellos políticas, hemos firmado el otro día el programa federal de desendeudamiento que tenemos las provincias y obviamente es un desahogo financiero para las provincias que hemos firmado, pero eso no quiere decir que nosotros necesitemos ese financiamiento. Por otra parte, respecto de la emisión de títulos internacionales, como vos sabés, la provincia de Buenos Aires y en esta gestión del gobernador Daniel Scioli hemos emitido 2 títulos internacionales. Nosotros estamos convencidos que la infraestructura tiene que ser realizada con financiamiento y todos los años nosotros tenemos listo las autorizaciones necesarias para conseguir una... pero hoy no pueden emitir nada. Antes de que estallara el tema de los buitres, Scioli, ustedes ensayaron y les cobraban 13% anual en dólares, que es carísimo, una tasa que no conviene endeudarse porque... No solamente no conviene, no estamos dispuestos a hipotecar el futuro de la provincia. Bueno, está bien, hoy no se consigue nada. Entonces, ¿ustedes creen que Cristina, más allá de la discusión con los buitres, la épica y la gesta, y el cruce que hoy de nuevo tuvo, ahora vamos a hablar con los economistas, Kicillof con Griesa, denunciando al establishment internacional, a los empresarios y a los banqueros locales, que en algún momento, antes de fin de año, en enero, va a resolver el tema de los buitres? Es decir, que se va a pagar esa sentencia. Sí, yo igual, si me permitís antes por ahí, el año pasado la provincia de Buenos Aires no recibió transferencias discrecionales del gobierno nacional y tampoco salimos al mercado internacional porque no estaban dadas las condiciones, ¿sí? Si este año no salimos al mercado internacional, claramente va a haber varias inversiones que la provincia no va a realizar, pero todo el gasto corriente de la provincia de Buenos Aires está garantizado, ¿sí? Y además de que está garantizado todo ese gasto corriente... Es decir, el pago de sueldos aguinaldo está garantizado. Está todo garantizado. Sin aumentar impuestos adicionales. No, nosotros el año pasado presentamos un proyecto de ley de impositivo en donde proponíamos una actualización en los impuestos patrimoniales solamente por una pérdida respecto de la inflación, pero era solo una actualización donde la legislatura no nos aprobó ni siquiera esa actualización, pero nosotros con nuestra estructura tributaria en la provincia estamos conformes, ¿sí? Nos parece que hemos hecho todas las reformas para tener una estructura proproductiva, una estructura tributaria proproductiva y progresiva, ¿sí? Desde lo social, ¿sí? Porque estamos convencidos que vos haces política de inclusión social y de igualación de oportunidades desde el presupuesto, que es la inversión que uno hace en los sectores vulnerables, pero también desde la política tributaria. Entonces nosotros estamos conformes, obviamente que nos gustaría actualizar las bases... Ahora vamos a lo que había planteado. ¿Ustedes creen que Cristina va finalmente a pagar la sentencia de Griesa? ¿Qué va a hacer? Es decir, ¿va a ser una solución al estilo Repsol, de pagar con bonos? Es decir, ¿cómo va a remover el escollo de los fondos buitre? O por ahí puede llegar así hasta diciembre del 2015, digamos, en esta situación donde el gobierno dice, no, estamos en default, es discutible, la verdad que tampoco es el default ni el 2001, ni mucho menos, pero bueno, está cerradita la ventanilla esa en la cual pensaban encontrar dólares.
¿Qué creen que va a hacer el gobierno nacional? En particular, nosotros en el equipo económico del gobernador Scioli creemos que esto no es un default. Si Argentina pagó los bonos que estaban defaulteados, son los que siguen estando defaulteados, que es ese 7-8%, que una parte solamente son los fondos buitres y los que generan el litigio. El resto, Argentina pagó, ¿sí? Cuando vos mirás los contratos con los cuales se firma para emitir ese bono, lo que dice es que Argentina tiene que pagar y Argentina pagó, ¿sí? Pero es cierto que es una cuestión semántica, si se quiere. Por otra parte, la cláusula Rufo, que la verdad que en Argentina ahora toda la sociedad ya somos economistas y conocemos estas cosas, la cláusula de esa Rufo dispara una serie de pagos que necesariamente el gobierno nacional tiene que evitar. ¿Sí? Tiene supongamos que llegamos a enero. Acá la pregunta ya está, hay que creerle a Kicillof. Cuando dice no voy a hacer nada hasta enero, hay que creerle, digamos. Pues solo falta que firme algo antes y se corte la vena, porque ya ha dicho que no, que la cláusula Rufo, no sé si la cláusula Rufo es tan fuerte o no, pero ya con lo que ha dicho el gobierno es para hacer un causa judicial, es decir, los bonistas, si por ahí dudaban de presentarse por la cláusula Rufo, ya con lo que ha dicho el gobierno no se puede hacer nada hasta enero. Ahora la pregunta de todos se hacen acá es si hay que esperar 6 meses para que entren dólares, porque Cristina y Kicillof dicen en enero, miren, ya está, expiró la cláusula Rufo y negociamos, o si Cristina llega a diciembre del 2015 con estos dólares que tenemos en la Reserva del Banco Central. Sí, yo la verdad que la expectativa nuestra es que efectivamente esto se solucione cuando el gobierno crea que es el momento para solucionarlo. A partir de enero. Nosotros la expectativa es esa, creemos que lo van a solucionar, y también uno mirando cómo este año se han ido dando todas las tratativas de todo el frente externo nacional, es que efectivamente llegaron a soluciones. Así que yo creo que hay que esperar ese momento y que el gobierno nacional va a tomar una decisión en ese momento de cómo se enfrenta esa situación, ¿sí? Pero la provincia de Buenos Aires, como decíamos antes, si se dan las condiciones financieras para los cuales a nosotros nos parece que podemos emitir un bono, lo vamos a hacer. Si no, no estamos urgidos con una necesidad impresionante de conseguir esos dólares o esos pesos, porque en el caso nuestro obviamente recibimos los pesos para hacer la Sí, los dólares entran al Banco Central y el Banco Central le da a la provincia pesos. Los pesos. Es decir, los dólares que busque Scioli en algún momento afuera le sirven también al gobierno nacional, pues son dólares que entran al banco, o los que busque Macri o los que busque Minnesota. Diego Lleno, una pregunta para la ministra de Economía de Scioli. No vale preguntar por Insaurralde. No, el gobierno de Scioli cree que ya resolvió el conflicto con los docentes después de la reunión de hoy, del paro de 48 horas. La verdad que creo que es un gesto de madurez sentarse a una mesa y discutir sin paro, ¿sí? La verdad que estar discutiendo todos los temas que se vienen discutiendo, que se plantearon para la mesa, habiendo paro, es una presión muy fuerte para todos y es muy injusto para los chicos que tienen que ir a las clases. Así que la verdad que eso me parece que es un gesto de madurez de todas las partes. Vamos a seguir charlando. Nosotros desde el Ministerio de Economía no participamos porque entendemos que no había temas salariales para discutir. Eran temas de reabrir la paritaria, ¿no? Sí, pero está clarísimo que el acuerdo que nosotros firmamos a principio de años, a marzo, después de los 17 días de huelga, fue un tema anual. Nosotros, como vos sabés, dimos en promedio un 30% de aumento. Para los escalones más bajos, que fueron lo que pidieron los gremios en ese momento, se llega a aumentos de hasta el 38% a fin de año. Y vos tenés la inflación acumulada hasta este momento, la oficial 7%, pero incluso si quisieras tomar la que hacen las mediciones privadas... No, la oficial es 15%, hasta junio es 15%. Está bien, bueno, lo que yo digo es de los meses que dimos el comparativo con los meses que dimos... Desde marzo. Exacto. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto se come la inflación de los salarios que dimos. Sí. Con cualquier índice que uno quisiera tomar, ¿sí? Por más que yo descreo totalmente y no me pueden dar nunca confianza las consultoras privadas haciendo indicadores de inflación sin tener toda la metodología que tienen que tener, etcétera, etcétera, vos hoy ves que el salario de los docentes está por encima, en forma neta te sigue dando positivo. Ministra, ¿cuánto es la inflación? Para usted, no tomo las consultoras privadas, tomo el índice de precios que elabora la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, de Macri, que le da junio de este año, junio del año pasado, 40%. Inflación de alimentos 43%, inflación general 40,2%. Junio de este año, junio del año pasado. Estaría bueno incluso que la provincia de Buenos Aires también elaborara su propio índice de inflación, tiene una dirección de estadística, lo puede hacer. Pero ¿cuánto es la inflación que ustedes están calculando? Mira, en primer lugar no conozco yo la metodología que utiliza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros efectivamente no hacemos medición de precios, hacemos muchas estadísticas. Con el gobernador Daniel Scioli es cierto que nuestra dirección estadística dio un vuelco importante, le ha dado muchísima importancia a las estadísticas provinciales y se han mejorado, se han transparentado, pero no hacemos medición de precios. Lo que nosotros hacemos es mirar los precios que mide el INDEC,
también tomamos los que se miden en distintas jurisdicciones, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires y los indicadores privados, el índice de Congreso. Sí. Siempre estamos monitoreando todas las variables, porque obviamente es el tema que nos interesa, ¿sí? Pero la verdad que lo importante para mí hablar de inflación es que cualquier medición que se tome, cuando vos anualizabas el índice de enero y hoy anualizás el índice de junio, te da que hay una caída en la inflación. Y eso para nosotros es lo más importante, ¿sí? Que la inflación está tendiendo a disminuir. Silvina Batakis, gracias por haber venido esta noche a Plan M. A ver, vamos a hablar con dos economistas. Está acá Hernán Lacunza, que es el gerente general del Banco Ciudad, hombre de confianza de Macri en temas económicos, y Gastón Rossi, que es el socio del ex ministro de Economía Martín Lustó en la consultora LSG. Gracias por venir, Gastón Rossi y Hernán Lacunza. Bueno, ¿qué está pasando hoy? Hoy fue muy duro el juez Griesa, porque ratificó el bloqueo de estos 539 millones y ratificó que Argentina está ahí varada, ¿no?, en una situación de default selectivo o default técnico o grifault, como lo llaman algunos, un default forzado por el propio Griesa, y que no va a salir desde ahí, ha dicho Griesa, hasta que arreglen con los fondos buitre. Y por otro lado, hoy salió Axel Kicillof a hacer unas declaraciones que en algunos casos llamaron la atención. En algunos casos no, porque, digamos, insistió con la inseguridad jurídica en Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos no le pone límites a un juez, dijo. No hay reglas, no hay una famosa seguridad jurídica en Estados Unidos, dijo Kicillof. Estamos atentos, pero esta es la frase fuerte, si lo amplían lo pueden ver. Estamos atentos para evitar que los buitres domésticos hagan su negocio. ¿Qué dijo respecto a esto Kicillof? Bueno, que por ahí empresarios pueden aprovechar a despedir trabajadores con la excusa del tema de los fondos buitres. Ahí es donde no me termina de cerrar la cuestión de Kicillof, porque apeló al patriotismo de los empresarios. Y apelar al patriotismo de los empresarios como al sexo de los ángeles. Está todo bien con los empresarios, pero los empresarios en general en el capitalismo lo que buscan es hacer dinero, más allá de la patria. Por eso ahí hacen negocio en Chile, en Brasil, acá o donde sea. Y es difícil, cuando vos le apelás al patriotismo, como Pugliese al corazón, te responden con nada, ven qué incentivo tienen, si tienen ganancia, no tienen ganancia, y ahí responden. No sé si sirve o alcanza la apelación al patriotismo de Kicillof para que no despidan o no suspendan los empresarios argentinos. Me parece, Maxi, que hablar con el corazón, y la respuesta va a ser inexorablemente con el bolsillo, digamos, hablar con el corazón puede sonar muy romántico, y puede ser muy efectista en términos de encuesta de corto plazo. Ahora va a ser completamente inconducente y vamos a seguir empantanándonos en dilemas cada vez, elegir entre Guatemala y Guatepeor, o tengo que elegir entre Guatepeor y Guatemás peor, ¿no? Que es el default versus la aceleración de la deuda de los canjes que se hicieron en 2005-2010. Me parece que el gobierno, o el ministro en este caso, lo que confunde, Maxi, además del bolsillo con el corazón, es la tribuna con el tribunal. El gobierno se ha pasado meses, por no decir años, haciendo el discurso para la tribuna, buscando los culpables externos, que va mutando de los buitres, al juez, al mediador, a todo aquel que no opina ahora apela a las instituciones norteamericanas, a todo aquel que no apela como es su criterio, habiéndonos sometido voluntariamente a esa jurisdicción, porque no porque seamos no de manera involuntaria, sino voluntaria, porque nos salía más barato emitir deuda allá. Bueno, mientras estemos esperando, me parece, alguna modificación del juez Griesa, sin nosotros hacer nada a cambio, el juez ya entendió que lo único que quiere la Argentina, no en los últimos 2 meses, un juicio que tiene 10 años, es patear la pelota para adelante, con distintas excusas oportunistas. Hemos perdido un montón de tiempo con argumentos para la tribuna. Digo, no va a haber, porque es un poco cándido pedir que ponga la cautelar, que reponga... Vamos a hablar un poquito ahora para adelante, ¿no? ¿Cuál es el impacto sobre la economía? Gastón Rossi, ¿cuál es el impacto que podemos ver en estos días o en los próximos meses si esto no se termina de arreglar? Kicillof también, me voy a parar porque si no, no terminan de verlo. Hoy dijo, fue una operación de los medios y de los sectores de la oposición, más un banquero oportunista, esta negociación para arreglar con los buitres que se planteó hace 2 semanas. Querían pagarle a los buitres con los depósitos de la gente, es decir, abortando esta idea de que pueda haber una solución de banqueros nacionales
que resuelvan el tema de los fondos buitre. Y esto también un poco pincha la idea que hay hoy de que pueda haber un grupo de bancos extranjeros que vayan y le compren el juicio de los buitres, 1.500 millones de dólares, y que después o se lo vendan al gobierno argentino, pero que le permitan a Griesa desbloquear esta situación. De hecho, yo creo que este rumor que existe, que sigue negociando el HSBC, el Citibank, el JP Morgan, para resolver con los buitres y levantar el bloqueo de Griesa, es lo que sostiene buena parte del mercado bursátil. Por eso no caen tanto las acciones argentinas, por eso no caen tanto los títulos públicos, porque todos no pueden creer que Argentina vaya a pasar en esta situación de acá a diciembre del 2015. Pero Gastón Rossi, ¿cómo estás viendo la situación para adelante? Mira, el primer punto creo que hay que, para cuantificar el impacto, si va a ser un default corto o un default largo. Sí. Digo, si uno miraba hacia atrás, el gobierno venía diciendo 2014 no podemos negociar porque tenemos la RUFO, esto nos impide, nos gatilla, digamos, que caiga la reestructuración previa. Entonces uno creía que eso era una estrategia de negociación y que en algún momento se iba a capitalizar. Cuando uno escucha las reacciones destempladas después del 30 de julio, la duda ahora es si la RUFO no es una excusa del gobierno y llegado el 2 de enero el gobierno, digo, termina ofreciendo las mismas condiciones que en el canje, que claramente no van a ser fructíferas. Entonces, el primer punto es cuál va a ser la predisposición del gobierno a arreglar este tema o extenderlo en el tiempo. Cuando uno mira la economía, era una economía que ya venía en problemas, una economía que estaba en recesión, con una caída acumulada este año en los primeros 6 meses de 1,5 del producto, con alta inflación, con tensión cambiaria. Y bueno, lo que hace el default en caso de mantenerse en el tiempo es profundizar estos problemas que venía trayendo la economía. Si uno tiene que ponerle números, si una caída del producto que uno estimaba este año entre 1,5 y 2%, probablemente termine estando más cerca del 3%. En términos del equilibrio cambiario, es de esperar que vuelva a haber presión sobre las reservas y que esto presione sobre la brecha cambiaria y el Banco Central en algún punto nos vuelva a retrotraer a la situación de finales del 2013. En el que se refuerce el cepo, digamos, que haya menos dólares para los que quieren comprar dólar ahorro o para los importadores. Sí, y eso es aún menos actividad económica. Digo, el Banco Central, obviamente, ante el contexto que le plantea el gobierno, se tiene que sentar sobre las reservas. Endurecer los controles implica hacer que la economía crezca menos, y esto al común de la gente implica menos empleo. Vamos a hacer una tanda muy cortita, un minuto, y volvemos. Vamos a dar algunas encuestas últimas que están dando vuelta, porque me parece que el gobierno tiene en la cabeza esto. Y si lo planto, Cristina, a Kicillof enfrentado a los buitres como candidato al 2015, hoy un dirigente del peronismo oficialista me decía: esto es un disparate. Es decir, no lo vamos a bancar y más, pero lo han dicho muchas veces, y la cantidad de sapos que se han comprado y comido el justicialismo de estos tiempos es muy grande. ¿Por qué no Kicillof candidato al 2015? Ya volvemos, no te vayas. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Expo Real Estate. Venga a conocer las mejores opciones de inversión de Argentina, Miami, Paraguay, Uruguay, Panamá y Ecuador. El 20 y 21 de agosto en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Invitación exclusiva de Adrián Mercado, sponsor oficial del evento. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia.
Seguimos en Plan M. Ahora vamos a hablar con Lacunza y con Gastón Rossi, decíamos del impacto económico, de cómo viene hacia adelante, y fíjense los sectores que van a estar más golpeados, lo venimos diciendo, ahora lo vamos a discutir un poquito con Lacunza y con Gastón Rossi, pero evidentemente las empresas privadas por la restricción de importaciones, ahí tenés una plaquita, la 6, para que la puedas ahí encontrar. La restricción de importaciones, la caída de inversiones, pues no tienen forma de financiarla, los bancos que han sido muy golpeados en los últimos días, pero no hay ningún riesgo sobre los bancos, y todos los sectores de autos, bienes durables y construcción, los sectores que necesitan consumo. Y lo que decía recién Gastón Rossi, la falta de dólares que lleva a que nuevamente pueda haber presiones cambiarias o por lo menos tenga que restringir importaciones y eso signifique más recesión. Bueno, eso es lo negativo que Cristina va a tener que enfrentar para bancarse, no negociar o no abrirse a los mercados internacionales, que era un poco la agenda que tenía el gobierno hasta que apareció el tema de los fondos buitre. Lo positivo es lo que muestran las encuestas, ¿no? Ese tablero político, ese ajedrez, donde había candidatos que ninguno le gustaba a Cristina, y que después termina irrumpiendo Axel Kicillof. Es probable sigue dando vuelta, porque obviamente Scioli no es el candidato de Cristina, ninguno de los de uno, mucho menos más el enemigo número uno de la Casa Rosada. Hay quienes dicen que Cristina quiere acá, para que no la sepulte el peronismo, quiere un Macri 2015, pero también es una interpretación un tanto enrevesada. Kicillof ¿puede ser el candidato de Cristina directamente? Bueno, hoy Kicillof dio 2 largos reportajes, dio varias de esas definiciones que hoy comentabas y otra vez se volvió a hablar de la posibilidad de que fuera él el candidato del gobierno. Le preguntaron a un diputado de la Cámpora, Guado de Pedro, si puede ser Kicillof el candidato para el 2015, dijo, por ahora es muy prematuro, no lo están lanzando oficialmente, salvo en ese momento Diana Conti que dijo, no lo descarto, mirando esas encuestas que lo daban bien a Kicillof o que daban bien la imagen del gobierno frente a los buitres. Bueno, ¿cuál es el plan para vivir en esta situación? Llamémosla default forzado por Griesa, como sea. ¿Cuál debiera ser el plan? Hoy Kicillof adelantó que iba a tratar de sostener la demanda doméstica, poniendo dinero tal vez en obra pública, en planes sociales, asignaciones familiares, por debajo de la pirámide. ¿Puede el gobierno sostener nivel de actividad? ¿De dónde saca el dinero? Este puede ser un plan. Hoy lo adelantó Kicillof, hoy reconoció, dijo, esto va a tener un impacto sobre el nivel de actividad económica. En realidad ya lo tenía antes del tema de Griesa, pero por eso vamos a hacer anuncios en los próximos días. Lacunza. No, me parece, Maxi, que la economía de agosto va a ser parecida a la de mayo, pero con la novedad del default. La economía de mayo ya venía, como decía Gastón recién, en recesión, con desempleo creciente, con alta inflación. Eso configuraba una economía con esta inflación ya desde hace un año largo que veníamos en esa situación. Ahora sumamos el default. El default obviamente tiene efectos negativos, el más obvio es menor oferta de dólares y mayor demanda, por expectativas negativas. Eso es mayor escasez, eso es mayor presión cambiaria, mayor tensión cambiaria, eso suba la tasa de interés para defender los depósitos en pesos, lo mismo que pasó en enero, digamos el escenario de enero de devaluación controlada es más probable, no seguro, pero es más probable. Eso afecta a la demanda agregada, bienes de consumo durable, en particular construcción, menos inversión. Si quiere salir el gobierno con mayor gasto público, con digamos, las municiones que tiene son cada vez más escasas, ya el déficit fiscal es 4,5% del PBI, la heladera está vacía, el financiamiento vacía, quiero decir, el Banco Central no tiene reservas como para tirar para el techo, cada peso que emite va a inflación, crédito externo abortado por el default. Digamos, sería una idea peregrina tratar de doblar la apuesta y salir con un plan a lo keynesiano que sería subir el gasto financiado con emisión. Si vos me preguntás... Es decir, el gobierno puede hacer keynesianismo pero sin cuenta financiamiento. Es decir, si el gobierno consigue emitir título de deuda en el exterior y consigue financiamiento externo, que era el plan del gobierno. Seguir manteniendo cierto nivel de gasto pero financiado con deuda en el exterior, con dólares. Para hacer keynesianismo, voy a explicar claramente, el keynesianismo es parecido a la fábula de la cigarra y la hormiga, digamos, hacerla de la hormiga, digamos, ahorrar en la época de vacas gordas en verano para gastar en invierno. Si vos te comportaste como la cigarra y los años buenos te la gastaste todo y los años malos te gastás más de lo que... los años buenos te gastás todo lo que tenés y los años malos querés gastar más de lo que tenés,
No hay forma, o sea, tenés que empezar por el ahorro. Entonces, si vos entrás en ese circuito y ya no tenés recursos, y tu recurso es darle a la maquinita, bueno, hoy tenemos la economía en esta inflación, motor recalentado, alta inflación, el auto parado, y vamos a agravar todavía en un escenario macroeconómico que es muy delicado, un equilibrio muy delicado, con mayor presión cambiaria vamos a estar echando nafta al juego, emitiendo más pesos. Yo, la verdad, procuraría otro tipo de solución si estuviera en el gobierno. Pastor Rossi. Sí, yo creo que, como planteaba Hernán, el gobierno se quedó sin pesos. De hecho, si uno mira la dinámica del gasto, ya se aceleró previo al default. El año pasado creció al 33, en los primeros 5 meses, que son los últimos datos oficiales, creció al 41. Sin peso puede imprimir más. ¿Peso? Sí. ¿Peso? Puede imprimir, pero eso... Si necesita más peso, los imprime. Sí, los imprime, pero eso te genera cada vez más inflación, cada vez más presión sobre el blue y cada vez... digamos, menos impacto sobre la actividad económica. Por algo, pese a la aceleración del gasto que tuviste, la economía está cayendo y el desempleo está aumentando. Es decir, el gobierno se quedó sin capacidad de fuego. ¿Cuál era la apuesta que uno creía cuando uno veía el derrotero que había seguido el gobierno, pagando las sentencias del CIADI, Club de París, Repsol? Era acceder a los dólares. Y la única forma que vos tenés en un contexto de incertidumbre cambiaria y de escasez de dólares es hacerte de dólares vía financiamiento externo. En la medida en la cual vos no consigas esos dólares, el parate de la actividad se va a profundizar. Cuando mencionabas el tema del impacto sobre las encuestas, a corto plazo puede ser, digamos, sentimiento patriótico de enfrentarse a los fondos buitre y demás, pero cuando los efectos del default empiecen a sentirse, digamos, con más amplitud, ese sentimiento va a ser de corto plazo. Es muy miope pensar que digamos, el rédito político de corto plazo lo vas a poder mantener en la medida en que los problemas que ya venía arrastrando la economía se te profundicen. Diego, hagamos un panorama de lo que dicen hoy las encuestas, lo que estaban marcando en los últimos días, y de alguna manera pierden todos con una situación de actividad económica planchada como la que estamos viendo, o hay algunos que pierden y otros que ganan, No, más allá de esto, de la boludez de que todos están a favor de el tema de luchar contra los buitres, que es una obviedad total, no hace falta que ponga Bachman una encuesta. Las encuestas electorales. Esta es una de las últimas que se conoció. Esta es la de Federico González, la que publicó Perfil. Sí, Cecilia... Massa con 28. 28.6, 23.9 Scioli, muy cerca Macri, según esta encuesta, 23.4, y un poquito más atrás, 17.3 Cobos, que sería, bueno, el candidato que se toma en esta encuesta como el que va a elegir la interna de UNEN, ¿no? Sí, pero vos fíjate que la diferencia, estoy viendo la anterior, la de Federico González, está todo muy peleado, digamos. Sí. Estamos hablando de que hay, incluso entre Massa y Scioli, ¿cuánto está? Hay 4 puntos de diferencia. Es decir, y lo mismo con Macri, digamos, estamos hablando de un escenario muy atomizado por parte de la oposición. Por ahí está un poquito más relegado UNEN, pero entre Massa, Scioli y Macri hay una diferencia muy escasa. La pregunta es, si la economía sigue así, ¿pierden todos? ¿Hay alguno que gane más que otro? El que pierde mucho es Scioli, ¿no? Vos decís que el principal perjudicado acá es Scioli, que venía jugando a este plan de reinsertarse y del acuerdo con los holdouts. Me parece que era como el abanderado dentro del oficialismo. Es uno de los que pierde. Los demás no sé si se verán beneficiados claramente, pero no creo que se vean perjudicados por los fracasos del gobierno, digamos, o por... Pero acá el principal interesado en que esto se resuelva, salir a emitir deuda y demás, es Scioli para vos. Bueno, Macri en ese sentido por una cuestión de gestión, pero no por... Macri también necesita, lo estaba planteando previamente a este tema de los buitres, para hacer obras, también se quedó sin nafta, digamos. Sí, bueno, en el próximo año necesita financiamiento externo. Hay que ver cómo impacta, ¿no? Sobre todo lo que decía, por ejemplo, ayer Bain en la entrevista acá en el programa, diciendo, bueno, el año que viene la economía tiene que tener un plan de salida con inyección al consumo, con salarios más altos. Bueno, todo eso obviamente va a perjudicar, si no es así, al gobierno y también a Scioli, que es uno de los candidatos al gobierno. ¿Puede haber escenario de recuperación sin financiamiento externo? No, creo que no. A ver, me parece que eso descartado. ¿Y con financiamiento externo puede haber escenario de recuperación? Bueno, pero usted está diciendo, sí, entra los dólares y se soluciona todo. Dígame, ¿cuál es el mecanismo de transmisión que hace que la inflación, que hoy es del 30 y pico, 35 y demás,
pase, no sé, al 10% porque te entra en dólar del exterior. No, la inflación no va a bajar porque el gobierno no es ni siquiera consciente, no tiene el diagnóstico, no va a hacer ningún gesto, no va a tomar ninguna medida, va a ser así o superior de acá al fin del mandato. Podía haber reactivación con dólares frescos, por lo que decía Gastón antes, digamos, la apuesta del gobierno, esta secuencia CIADI, Repsol, Club de París, el último eslabón era Fondo Buitre, se cayó eso porque la Corte Suprema, el gobierno siempre apostó que pasara al 2015, cuando se cae eso no tenía plan B y ahora estamos en estos dilemas de hierro, de default, Rufo, etcétera. No hay posibilidad de recuperación sin financiamiento externo. Ahora, antes pensábamos administrar cierta abundancia de divisa con este acceso al crédito, ahora tenemos que administrar la escasez. La pregunta más bien es, me parece, Maxi, si puede empeorar. Me parece que ahí hay un anticuerpo en el mecanismo de la crisis. Digamos, el gobierno me parece que va a intentar no hacer nada si no se derrumba todo y si no hay una presión insostenible del mercado de cambios. Si se llega a profundizar una tensión o por un mercado cambiario o porque se acelera la deuda que está regular, porque los bonistas así lo quieren, ahí sí tiene una posibilidad de reacción y lo que hoy dice que no va a hacer, que es tender una línea de negociación hasta enero para pagar en enero, con cualquier gesto que haga puede revitalizar esa negociación, que si no se agrava la economía, a mi juicio no la va a hacer y por eso dinamitó el acuerdo, el puente este que pretendía. ¿No lo va a hacer ni siquiera después de enero? Bueno, yo tengo mis dudas porque la voluntad, la vocación del gobierno se ve en que dinamitó la propuesta de EVA, que a mi juicio dejaba a un lado el riesgo de la Rufo y sin embargo no la convalidó. La de los bancos privados y también la banca extranjera, cualquiera, pero digamos, la boicoteó porque me parece que no tiene voluntad de pago, ¿no? Gastón Rossi. Sí, incluso, digo, cuando uno veía la mejor forma, la forma más aséptica en términos legales para encontrarle una salida a esto era con un consorcio de bancos locales y tácitamente, digo, por más que no lo podía hacer explícito, había un guiño por parte del gobierno. Entonces, cuando uno parecía que todo convergía en ese sentido, sale el ministro y la presidenta a exponerlos en cadena nacional, la verdad que uno, digamos, se preocupa. Por eso yo también, me recuerdo la última vez que vine a tu programa, había otros colegas que decían, es imposible, la Argentina paga, no hay ninguna chance de entrar en default, y yo en aquel momento dije, ojo, porque tenemos un juez muy particular y con dos partes, los holdouts y el gobierno, que están acostumbrados a jugar al límite. Entonces, si bien en algún caso podía ser el peor escenario para las dos partes, no se podía descartar llegar a ese lugar, y creo que en ese lugar es donde estamos. Y yo también tiendo a ser escéptico con respecto a la voluntad del gobierno. Digamos, supongamos que mágicamente la Rufo se cae mañana. Yo dudo mucho que pasado mañana el gobierno encare una negociación con parámetros, digamos, más serios. Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando a la tanda y cuando volvamos vamos a hablar del reencuentro, finalmente, después de 36 años de búsqueda de Estela de Carlotto y su nieto Guido. Chau, volvemos, no te vayas. Probá el nuevo Ensure Advanced Shake y dale un giro a tu vida, porque después de los 40 años, perdés hasta el 40% de masa muscular y con ella tu fuerza. Tomá Ensure Advanced Shake, que contiene proteínas, vitamina D y el exclusivo HMB, un nutriente especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advanced Shake, fuerza para tus músculos, energía para vos.
exclusivo en Sure Advanced Shake y dale un giro a tu vida, porque después de los 40 años, perdés hasta el 40% de masa muscular y con ella tu fuerza. Toma en Sure Advanced Shake, que contiene proteínas, vitamina D y el exclusivo HMB, un nutriente especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advanced Shake, fuerza para tus músculos, energía para vos. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. ¡Claro! Viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bien, bueno, hoy se produjo finalmente el encuentro entre Estela de Carlotto y su nieto, sí. Guido. Sí, Guido Montoya Carlotto, porque también se conoció a partir de este análisis de ADN el nombre del padre, la historia del padre que está desaparecido, que era un militante de Comodoro Rivadavia. Bueno, todo eso se terminó de reconstruir hoy. Guido Carlotto, además, que es el hijo de Estela, otro Guido Carlotto, es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, fue el que anunció que iba a existir este encuentro por la tarde en La Plata. Iba a ser no trascendido, por lo menos hasta hace un rato no habían trascendido fotos del encuentro. Lo que dijo Estela de Carlotto de esta noticia que dio la vuelta al mundo, por supuesto, es que no quería apurar para nada los tiempos y que no quería exponerlo a Ignacio Urbán, que hasta hace poco tenía ese nombre, hasta ayer, no quería exponerlo demasiado ante los medios. Pero el encuentro, según dijeron desde la familia, había sido hoy, o estaba siendo hoy, estaba transcurriendo en La Plata hasta hace un rato nada más. Y digo que dio la vuelta al mundo porque hasta el Papa Francisco habló del tema, por supuesto que fue tapa de todos los diarios internacionales o de muchos de los medios internacionales, y dijo que se había sentido conmovido también Francisco por el reencuentro de Estela de Carlotto con su nieto. Es que es muy conmovedora la historia, porque hoy tuve la oportunidad de hablar con el tío de Guido, con Jorge Montoya. Jorge Montoya, el padre, el hermano del padre biológico, de Oscar Montoya, y cómo se han reencontrado estas dos familias, por un lado Montoya y por otro lado, bueno, Laura, la hija de Estela de Carlotto. Sí, claro, conoció a dos familias que no conocía, que no sabía cuál era su origen. Después de este análisis, bueno, por supuesto tiene una familia que es la familia de crianza. Es el nieto de Estela, como aparece titulado en la mayor parte de los medios, pero también es el nieto de otra abuela, de otro abuelo que viven en Comodoro Rivadavia. Sí, tiene dos abuelas tiene, una abuela de 91 años, que es por la familia Montoya, que estaba también encantada y agradecida de la vida de poder reencontrarse con su nieto, y Estela de Carlotto. Y muy sabio también una frase de Estela de Carlotto que dijo: voy a disfrutar de este momento, lo voy a abrazar, bueno, voy a dejar que pasen un poquito estas horas, y después me voy a poner a buscar, como las otras abuelas, a los 400 nietos que todavía quedan en la Argentina y que fueron apropiados por la dictadura. 114 nietos fueron recuperados, el último fue Guido Carlotto. Nos estamos retirando, nos reencontramos mañana como siempre a las 9 de la noche. Quédense en Canal 26 porque ya llegan Clara Mariño y Eduardo Serenellini con A Fuego Lento. Chau, pásenla bien.